Bienvenidos queridos estudiantes a este intensivo en donde hablaremos los temas del eje número 1, el cual destaca la organización, la estructura y la actividad celular. La pregunta número 1 que tenemos nos habla de que cuáles son las siguientes opciones corresponden a una característica que tienen en común las mitocondrias, los cloroplastos y el núcleo de una célula vegetal. La alternativa A nos habla de que los tres organelos presentan compartimientos membranosos en su interior. Si bien sabemos, como hemos visto en las clases, que estos tres organelos tienen una doble membrana plasmática, ¿no es cierto?, que es lo que los caracteriza. Cuando nos hablan de compartimientos, hablamos de compartimientos membranosos en el sentido de, por ejemplo, vesículas o algunos organelos intracelulares dentro de estos organelos que pueden habitar de alguna u otra manera en su interior. Puede ser algo confuso, ya que como bien dijimos, tienen una doble membrana. No es la respuesta más adecuada frente a una característica común entre las tres. La alternativa B nos habla de que los tres organelos presentan estructuras con una monocapa de fosfolípidos. Bueno, como bien dijimos, estos tres se caracterizan por tener una doble capa, por lo cual la descartamos de todas maneras. La C nos habla de que los tres organelos presentan material genético, lo cual es correcto. Como bien vimos en las clases de este eje, las tres presentan un material genético de alguna forma, entre comillas, independiente o distinto al del núcleo, por lo cual sería correcto. Y la alternativa D nos habla de que los tres presentan una cadena de transporte de electrones, lo cual no es correcto, ya que solo la mitocondria procesa esta cadena de transporte de electrones para generar el ATP. Por lo tanto, si siempre tienen la duda entre dos alternativas, como en este caso la A y la C, siempre debemos guiarnos por lo más seguro y lo más correcto. En este caso serían que los tres presentan material genético, a diferencia de la A, que nos habla de compartimientos y no que presentan una doble membrana. Bueno, aquí tenemos la pregunta número 2 acerca de transporte de solutos, ¿no es cierto?, donde nos muestra un gráfico y nos dice que la difusión simple y la mediada por transportadores corresponden a dos tipos de transporte pasivo, es decir, que no gasta energía, a través de la membrana celular. El gráfico representa la cinética de la difusión simple y aquella mediada por un transportador, ¿no es cierto?, que sería, como bien vimos, la facilitada, y nos muestra en el fondo el gráfico de la cinética a medida que aumenta el gradiente de concentración del soluto. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es coherente con los datos representados en el gráfico? La alternativa A nos habla de que la velocidad de difusión simple disminuye a medida que la concentración de soluto se incrementa. Esto sería falso, ya que como vemos en el gráfico, la difusión simple tiene una velocidad constante independiente de la gradiente de concentración que nosotros tenemos. Perdón, es dependiente, no independiente, ¿no es cierto? Porque como podemos ver, a medida que aumenta la gradiente de concentración, podemos ver que la difusión simple aumenta constantemente junto con esta, a diferencia de la mediada por transportador, que sería la facilitada. Sin embargo, la alternativa A nos habla de que la velocidad disminuye a medida de que la concentración aumenta, lo cual es al revés, por lo tanto estaría incorrecto. La B nos habla de que la velocidad de la difusión simple exhibe un comportamiento inversamente proporcional, lo cual es incorrecto, ya que inversamente proporcional nos habla de que a más soluto debería bajar la velocidad, lo cual no ocurre. C nos habla de que la velocidad de la difusión mediada por transportador alcanza un máximo, sugiriendo que el transportador es saturable, la cual sería correcta como bien vimos cuando está mediada por transportadores como canales proteicos, carriers, etc. Como son, obviamente no son infinitas la cantidad de estos transportadores en la célula, cuando llega un cierto nivel de soluto, estos se saturarán y tendrán un transporte con una velocidad constante, por lo cual sería la alternativa C. De todas maneras, la D nos habla de que la difusión media por transportador es directamente proporcional en todo el rango del medio, lo cual podríamos descartar esta alternativa por la parte final, ya que no es en todo el rango del medio. Bueno, la pregunta número 3 nos habla de que un grupo de científicas estaba estudiando la velocidad del transporte en base a la concentración de la molécula. Nos dice que alcanzó una velocidad máxima de 25 unidades
y que sobre el valor de esta concentración la velocidad del transporte se volvía independiente de la concentración de la molécula. Entonces debemos ver cuál de las siguientes opciones de la tabla son coherentes con las conclusiones o la tendencia obtenida por el grupo de científicos. La alternativa A, si vemos bien que hay un aumento de la velocidad del transporte conforme a la concentración, nos dice que llega un momento en que la velocidad del transporte es de 30 unidades. Esto no coincide con el texto, ya que nos dice que la velocidad máxima es de 25 unidades, por lo cual descartamos la alternativa A, que nos estaría hablando de una velocidad mayor a la que nos dice el enunciado. Por otra parte, la alternativa C nos habla de una velocidad de transporte máxima de 15, que también no coincide con lo que dice el texto, que dice 25, por lo cual también la descartamos. Finalmente, la alternativa D nos habla de que la concentración de la molécula en los últimos dos casilleros es de 10 unidades con una velocidad de 25. Si bien la velocidad está correcta, ya que llega a un tope máximo, ¿no es cierto?, la concentración debería ir aumentando. Es decir, si en la penúltima casilla de la D dice 25 de transporte a 10 de concentración, la siguiente debe haber dicho 25 de transporte a 11, 12, 13, 14, 15, etc. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D, ya que nos habla de un constante aumento en la concentración de la molécula y un tope máximo en la velocidad del transporte. La pregunta 4 nos habla del efecto de la concentración del ion sodio extracelular en el transporte de cierto aminoácido y un azúcar en un cultivo de células con ciertas características como la temperatura y el pH. Y nos muestran los resultados en un gráfico. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la variable dependiente del experimento? El pH fisiológico no es algo que dependa de la concentración de sodio, ya que es una variable constante que nosotros hemos puesto al inicio, al igual que la temperatura. Por lo tanto, la alternativa A no es la correcta. El tipo de células utilizadas tampoco, ya que en ningún momento nos habla, de hecho, del tipo de células y por lo general tendría a ser una variable constante. D nos habla de la concentración de sodio extracelular, la cual puede ser un factor confundente en nuestra pregunta, ya que la concentración de sodio extracelular sería la variable independiente, ya que es la que el observador, o más bien el científico que está realizando el experimento, es la que él controla. Él decide cuánta concentración de sodio tendremos y lo que él quiere medir, que sería la respuesta correcta, es la tasa relativa de transporte. Por lo tanto, la alternativa correcta sería C, ya que dependiendo de la concentración de sodio que nosotros tengamos, vamos a tener cierta tasa relativa de transporte. La siguiente pregunta nos habla de otro experimento en el cual vamos viendo la medida del oxígeno consumido y el ATP sintetizado, ¿no es cierto?, a medida de que nosotros agregamos ciertas sustancias a criterio del investigador. Nos habla de cuáles de las siguientes opciones señala una conclusión correcta con respecto al experimento realizado, y hay que considerar que no hay un efecto ni acumulativo ni de interacción entre las sustancias añadidas. La alternativa A nos habla de que la adición de la sustancia 4 provoca un aumento de la síntesis de ATP, lo cual es incorrecto, ya que vemos que si hay un aumento es del oxígeno consumido, no del ATP. C nos habla de que la adición de la sustancia 3 provoca una disminución en el consumo de O2, lo cual es incorrecto porque el O2 se mantiene constante. D nos habla de que la adición de la sustancia 1 provoca una disminución del consumo de oxígeno, lo cual también es incorrecto, ya que aumenta, aunque sea muy poquito, por lo que la alternativa correcta sería la D, que la adición de la sustancia número 2 provoca un aumento en la síntesis de ATP, además del oxígeno, pero lo que nos interesa es del ATP. Por lo tanto, es la alternativa B. Esta pregunta es un poco más complicada, ya que nos habla del método científico en base a un experimento realizado. Pablo quiere esclarecer el contenido nutricional de un alimento X. Eso es lo que quiere lograr, y le plantea la inquietud a la profesora, que le da ciertos reactivos para reconocer nutrientes. El de Biuret, que detecta los enlaces peptídicos, y el Lugol, que detecta la presencia de almidón. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser una pregunta de investigación pertinente al propósito de Pablo? A nos habla de cómo se puede detectar la presencia de lípidos en alimentos X con los reactivos disponibles.
lo cual es incorrecto, ya que lo que quiere ver Pablo es el contenido nutricional de un alimento. Quiere esclarecer eso. Y ya sabemos que la profesora le da ciertos reactivos para reconocerlos, por lo cual sería una pregunta que ya tiene una respuesta, por lo cual sería incorrecto. La alternativa B nos habla de que ¿qué protocolo de uso de reactivos requiere menor tiempo para identificar las biomoléculas? Aquí lo que le importa a la pregunta de alguna manera es el tiempo, el cual no es el propósito de Pablo, ya que él quiere esclarecer el contenido, no cuánto se demora. D nos habla de cuál es la contribución calórica del alimento X al ser digerido por un organismo, el cual descartamos obviamente, ya que no es lo que quiere saber Pablo. Pablo quiere saber qué es lo que tiene, no la contribución calórica. Finalmente C nos habla en qué proporción están presentes los carbohidratos con respecto a las proteínas del alimento X, la cual sería una buena pregunta de investigación, ya que cuando nosotros queremos esclarecer el contenido nutricional, vamos a tener ciertas proporciones de carbohidratos y otras de aminoácidos, por lo cual sería una pregunta adecuada a este problema de investigación. 55 nos habla de otra actividad experimental en donde activaban radioactivamente o marcaron radioactivamente ciertas enzimas de células pancreáticas y realizaron un seguimiento en el tiempo para ver cuál de estas enzimas marcadas radiactivamente se presentaban en ciertas estructuras celulares. A partir de los antecedentes, ¿a qué estructuras podría corresponder X? Aquí es una pregunta bastante complicada, para ser honestos, pero en lo que nos tenemos que fijar para resolver esta pregunta sería la relación entre el porcentaje relativo de radiactividad por célula, o por organelo, mejor dicho, y la relación que tienen entre cada uno. Como podemos ver, el retículo endoplasmático rugoso tiene primero un alto porcentaje relativo de radioactividad, el cual va bajando con el tiempo. Las vesículas de secreción, a diferencia, van aumentando con el tiempo su porcentaje, y la estructura de X primero tiene un pic de porcentaje de reactividad y luego va bajando. ¿Qué tienen en relación estas tres estructuras? El exporte de vesículas de secreción, en el cual, como bien sabemos, participa el retículo endoplasmático rugoso, la estructura X en el fondo y las vesículas de secreción. Por lo tanto, el núcleo no tiene que ver con el transporte extracelular de vesículas, por lo cual la descartamos. Los lisosomos tampoco, ya que los lisosomas son por lo general vesículas de secreción y estas deberían ir aumentando, ¿no es cierto?, conforme pase el tiempo y no teniendo un pic y luego bajando. La membrana plasmática tampoco, ya que estamos hablando de células marcadas radiactivamente y en este caso son aminoácidos, por lo que ni siquiera están en la membrana plasmática. Y la última alternativa que nos queda, y la que es la correcta en este caso, sería la D, el complejo de Golgi. ¿Por qué? Porque es el principal encargado del transporte extracelular. Por lo tanto, es coherente de que al principio tenga un harta porcentaje de estas proteínas o de estas enzimas y que luego, conforme pasa el tiempo, como las va exportando, va perdiendo estas enzimas cargadas con radioactividad. Por lo tanto, sería la alternativa D. La 56 nos habla de que recibe dos preparaciones, una de células animales y otra células de vegetales, y tiene que identificar estructuras subcelulares como organelos, por ejemplo, que estén presentes en ambos grupos de células. La alternativa A nos habla de ribosomas y pared celular. En el caso de la pared celular solo está presente las células vegetales, por lo cual sería incorrecta. La C nos habla de retículos endoplasmáticos y pared celular nuevamente, lo cual es incorrecto por las células animales. La D nos habla de cloroplastos, lo cual es incorrecto porque solo está en las células vegetales y en animales. Y la B nos habla de los retículos endoplasmáticos, los ribosomas y las mitocondrias, que son organelos o subestructuras que siempre están presentes en ambos grupos celulares, lo cual es la alternativa B. 57 nos habla de otro experimento que tiene relación con el retículo endoplasmático rugoso, en donde hay ciertas proteínas X que en el interior rompen la membrana plasmática, que sería el detergente, y otras proteasas específicas que degradan la proteína X, es decir, que degradan este detergente. Aquí tenemos el detalle del experimento en base al tratamiento 1, 2 y 3.
si presenta el detergente, las proteasas y el resultado de esta interacción. Según los antecedentes, y si se realiza un cuarto tratamiento usando solo retículo endoplasmático rugoso y proteasas, ¿qué resultado esperaríamos obtener y por qué? Bueno, primero repasemos cuáles son las funciones de cada una en el retículo endoplasmático. El detergente, como vimos, rompe la membrana plasmática. La proteína X de alguna forma está dentro de esta membrana plasmática que el detergente rompe, y las proteasas específicas son las que degradan la proteína X. Es decir, en el interior de la membrana tenemos las proteínas X, alrededor tenemos la membrana y afuera tenemos las proteasas, que en este caso en presencia del detergente son las que rompen la proteína X, ya que quitamos esa cubierta de membrana plasmática que protege a las proteínas X. Por lo tanto, la alternativa A nos habla de que habría una degradación parcial de las proteínas X. Ya de partida estaría incorrecto, ya que si no hay detergente no rompemos la membrana plasmática, por lo cual no interaccionan las proteasas con las proteínas X. B nos habla de que hay una degradación completa de las proteínas X. Nuevamente es incorrecto, ya que sin detergente no interaccionan y no habría degradación. C nos habla de que no hay degradación de las proteínas X porque estas permanecen protegidas de la acción de la proteasa, lo cual es correcto. D también nos habla de que habría una degradación de proteínas X, sino una ruptura parcial del retículo porque quedaría expuesto a la acción de las proteasas, lo cual es incorrecto, ya que las proteasas nos hablan de la degradación de proteínas X, no del retículo endoplasmático, por lo cual la alternativa correcta sería la C. La pregunta 58 nos habla de que un investigador descubrió un nuevo organismo unicelular y sospechó que podría pertenecer a una bacteria, por lo cual aplicó diferentes técnicas que le permitieron hallar un tipo de estructura exclusiva de las células procariontes. Y nos preguntan qué estructura pudo ser la encontrada por el investigador que decidió que sea una célula procarionte. La A nos habla de membrana plasmática. Incorrecto, ya que todas las células tienen membrana plasmática, por lo cual no es un distintor. B, peroxisoma, también sería incorrecto, ya que las células animales tienen peroxisomas. D nos habla de la vacuola, que también es incorrecto, ya que las vegetales tienen la vacuola. Pero C nos habla del plásmido, que como bien dijimos es un organelo encargado en la división de las bacterias, ¿no es cierto? Y que da variabilidad genética a estas para, por ejemplo, ser resistentes a ciertos antibióticos que están presentes exclusivamente en las procariontes, por lo cual sería la alternativa C. La 59 nos habla de que durante un estudio de la velocidad del ingreso del oxígeno, lípidos y glucosas a cierto tejido, se cultivaron células de este tejido en ausencia y en presencia de ciertas sustancias que provocan mutaciones. En los siguientes gráficos se encuentra a la misma escala que representan los datos obtenidos de los cultivos. ¿Qué inferencia acerca del efecto del mutágeno, o sea, de lo que genera la mutación, sobre las células del tejido X se fundamenta correctamente en los datos graficados? A nos habla de que el mutágeno provoca un incremento en la síntesis de energía, lo cual es incorrecto, ya que como bien vemos, disminuye la síntesis de glucosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos un descendimiento de esta síntesis, por decirlo de alguna forma. El mutágeno en la B nos habla de que estimuló la mantención del consumo de oxígeno y de lípidos. Si bien podemos ver que se mantiene el consumo o la velocidad, ¿no es cierto?, de lípidos y oxígenos, no podemos acreditar esto en el fondo al mutágeno, ya que antes también había una concentración constante de lípidos y oxígenos. Y si se mantiene, no es necesariamente con el mutágeno, por lo cual la B también estaría incorrecto. C nos habla de que el mutágeno indujo un aumento del requerimiento celular de la glucosa. Si esto fuera cierto, la concentración de la glucosa, ¿no es cierto?, y de la velocidad de ingreso iría aumentando. En este caso disminuyó. Por lo tanto, el requerimiento de la glucosa es menor, no mayor. Finalmente, D, el mutágeno generó cambios en algunos transportadores de membrana, lo cual es correcto, ya que como bien vimos,
bajó la velocidad de ingreso de glucosa a la célula. Como bien sabemos, la glucosa se transporta mediante transportadores proteicos y si estos se ven afectados, la velocidad de ingreso a la célula de esta molécula se podría ver afectada. Por lo tanto, sería la alternativa D. Mucho ánimo con el intensivo y en sus otros ramos. Nos vemos en el siguiente eje.